Olá, eu sou o José Brito, jornalista de educação, representante aqui do Comitê Editorial da GEDUCA, a Associação dos Jornalistas de Educação, e estou aqui também como gerente do Canal Futura, para facilitar essa mesa sobre a troca de experiências internacionais com colegas que trabalham com educação em outros países. Eu vou pedir licença a vocês agora para deixar de falar português e falar em inglês e em espanhol, com a ajuda das nossas tradutoras aqui, a Maria e a Melissa, que vão facilitar os trabalhos nessa mesa com os nossos convidados. O primeiro dos nossos convidados é o Amit Goren, e agora eu vou, obviamente, começar a falar em inglês, né? Welcome, everyone. Amit, Mario, and Marcela, thank you very much to be here with us, guys. And our first to be on our list is Amit Gorin. Amit is a coordinator of the 9th and 10th grades and a high school math teacher at Thelma Yellin, the main art school in Israel. He holds a degree in economics and maths and also master's degree in science education. Amit, thank you very much for being here with us. How are you doing? Good, thank you for inviting us. Okay, we are here also with Marcela Hara Villavicencio. Marcela é diretora de uma escola pública e professora estatal de História e Geografia de Chile. Ela é especialista em evaluação curricular por la Universidad Católica de Chile y también magíster en liderazgo y gestión educativa de la Universidad de Diego Portales. Marcela, ¿cómo estás? Gracias por estar acá conosco. Bien, muchas gracias por la invitación. And we are here also with Mario Fiore. Mario is a Venezuelan and a language teacher on the island of Tenerife in Spain, where he works with immigrants and refugees at the Spanish Red Cross. He is a lawyer and has a degree in modern languages and a master in anthropology from the Universidad Autónoma de Madrid, and also in international development from the University of London. Mario, thank you very much for being here with us. How are you doing? Thank you, Jose. I'm all right. Hope you're fine. Thank you, guys. Let's start. Our focus here is to give an education journalists in Brazil a quick overview of how educators in different parts of the world responded to the challenge the pandemic brought their schools. I'm going to start with you, Amit. If you can give to us a little bit about the context of the pandemic in Israel and how you, as a professional of education, is dealing with so much challenges these days. Thank you for being here with us. Okay, so last year, like between March to May, we didn't have school. The schools were closed and we need to teach. It was mostly, we used Zoom. And it wasn't so good, but it was the end of the year, so it was kind of okay because it was for so long. And we came back to school for the last month or the last month and a half of the school of the year. And this year we started again on the 1st of September, but after 2.5 weeks, the schools were closed again because the pandemic situation was very bad in Israel. Okay, let me change the question to Marcela. Marcela, yo voy ahora a hablar en español, preguntarte cómo están las cosas en Chile, cómo la escuela, cómo los profesionales de educación respondieron a este contexto de la pandemia. Buenos días para usted. Muy buenos días. Las escuelas en Chile, todas las escuelas públicas, la mayoría de las escuelas públicas sigue cerrada desde el 16 de marzo a la fecha. Las clases se están haciendo a través de Zoom u otras plataformas y hace 2 semanas algunas escuelas privadas, muy pocas escuelas privadas en Chile, el 5%, ha vuelto a clases presenciales con muy pocos alumnos. Aún la tasa de contagio en Chile es muy elevada y efectivamente no están las condiciones sanitarias para volver. Los profesores y todas las escuelas han volcado todos sus desafíos y esfuerzos por llegar a todos nuestros alumnos y transformar una escuela física en una escuela online. Por lo tanto, Internet ha sido fundamental para este proceso, pero también
ha aumentado la brecha educativa entre las escuelas más pobres y más ricas. Gracias. Yo voy a preguntar ahora para Mario cómo están las cosas en España con el contexto de la pandemia y su biografía relacionada a un profesional de educación con tantas oportunidades de reducir diferencias sociales en el contexto de estudiantes fuera de la escuela. ¿Cómo están las cosas por ahí, Mario? Sí, bueno, como sabéis, España fue uno de los epicentros junto con Italia en los comienzos de la epidemia aquí en Europa y, sin embargo, la situación actual varía un poco territorialmente, ¿no? Yo que estoy hablando desde la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, que en realidad estamos ubicados en el continente africano, estamos más próximos a países como Mauritania, Marruecos, el mismo Sáhara Occidental, que de cualquier punto de la península española, y aquí las cosas se pintan muy distintas a como suceden en la península, especialmente en Madrid, que actualmente, por ejemplo, la semana pasada, han vuelto en toda la Comunidad de Madrid al estado de alarma y también a estar en un estado severo de confinamiento. Esto no sucede así en el resto de España y especialmente aquí en las Islas Canarias, que somos la comunidad autónoma en donde tenemos la menor tasa de contagio por cada 100.000 habitantes, estamos por debajo de los 90 esta semana. Las condiciones son muy distintas, sin embargo, la imagen que yo creo que se está emitiendo hacia el exterior, por ser Madrid el epicentro no solo del contacto con embajadores, pero también con medios de comunicación y demás, pues la imagen que se está dejando un poco hacia el exterior es como que en España las cosas se están saliendo de control y esto sí que está sucediendo en algunos lugares determinados, pero si tomas en cuenta la diferencia geográfica que hay en otros lugares, pues la situación está mucho más controlada y que en Canarias es el caso. Nosotros aquí estamos teniendo clases en las escuelas, tomando medidas de seguridad, protocolos de seguridad en todas las aulas que han sido impulsados desde el Ministerio de Educación. Y bueno, en eso estamos, siempre porque en caso de que comentasen, pues tenemos la previsión de que tendríamos que volver al confinamiento y cerrarían las escuelas. Pero de momento en las islas, pues todo marcha no tan bien como esperaríamos, pero mucho mejor que en otros lugares en Europa. Gracias, Mario. Amit, as Mario said, the risks of the pandemic get out of control in a second way. In Brazil, the issue of the inequalities became even more explicit during the pandemic. What you could say about this reality in Israel? Has this also happened with your reality? Has been done something by the governments and educators to deal with this problem about the difference of income and the more inequalities in the context of some students going to school and some students do not going to school? So for the meanwhile, everyone is not going to school. All the schools in Israel are closed, and when they were open, all the schools were open. But the problem is that many kids don't have computers, or if they have few siblings at home, so some of them do have, but they don't all have enough computers. So the government had the program to buy a computer, but it didn't work out. The kids didn't get computers yet. So there are many local programs and cities or schools are trying to give the answer for the students. But in Israel, we have a specific issue that some groups don't use on a regular basis with computers or cell phones. So now they don't have it at home at all. So it's very hard to give educational answer for this situation. So of course the gap is getting bigger, and the computer is just, or the internet is just one side of it, and the other side is that when you don't have a parent to help you, so it's make it harder for the kids to stick with what's going on. It's very, very difficult. You are saying about the condition of having the equipments, the smartphone and the tablets and the notebooks, don't have that. The participation of the parents, it's another very, very, very big challenge. What do you think could be the next step
of the government, because we are here about 6-7 months of the pandemic and a whole new level coming through to the next year. What you think could be the biggest, the important next step to give support to these families and give support to these students in a next level? I think the best thing will be that the schools will be open, even if it will be for small groups. I think the computers are very important, and it's important for students to be in touch with the teacher, with the other kids, and to keep on going with the material. But I think the most important thing, as far as I can see it with my student, they need to be together, even if it's in small groups of just 5 or 3 kids together. That's the thing that they need the most. There is any plan to open the schools in the next months? What you can say about that? For high school, it will be probably only on December or January. For smaller kids, maybe like up to the 5th or 6th grade, it will be in the next month probably. Next month. Yeah. Ok. Marcela, una pregunta para usted. ¿Cómo ustedes vivieron la pandemia en su realidad con esta situación de las escuelas? O que tú puedes trazer para nosotros una información con respecto de las estrategias de educadores que están soportando el ensino público? ¿Es una condición en que los educadores están con la misma estrategia o todavía hay mucho debate al respecto de qué hacer en los próximos meses? Las estrategias no han sido en Chile. El problema es que la brecha educativa antes de la pandemia existía mucho entre escuelas públicas y privadas, y ahora la brecha existe mucho al interior de la sala de clases, entre los niños que tienen internet y los que pueden regularmente conectarse a internet, los que pueden ocasionalmente. Por lo tanto, la brecha ya no solamente está entre escuelas públicas, sino que está dentro de la propia sala de clases, ¿ya? Y eso ha generado un levantamiento de los profesores de una diversidad de estrategias para llegar a sus alumnos, a través de cápsulas audiovisuales, a través de Meet, a través de Classroom o Zoom. Incluso en nuestra escuela hicimos un canal educativo, un canal que pasa programación educativa todos los días, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Pero no hay una propuesta única a nivel país. El Ministerio de Educación creo que ha actuado tardíamente en entregar propuestas o en asegurarse que los alumnos tengan conexión a internet o tengan computadores. Los esfuerzos son de las escuelas para que los alumnos tengan los computadores, podamos comprar computadores, pero el gobierno no ha comprado computadores para todos, solamente ha entregado algunos lineamientos y orientaciones, y hizo un canal educativo que pasa por la señal de todas las televisiones de Chile, del país, pero efectivamente los profesores han hecho cada escuela ha tenido autonomía de distintas comunas para llegar a sus alumnos de acuerdo al contexto, las necesidades e incluso las condiciones territoriales. Hay muchas escuelas donde el internet no llega, por lo tanto el profesor ha tenido que ir caminando o ha tenido que llegar en medios de transporte con el material impreso para llegar a sus alumnos. Por lo tanto, los profesores han demostrado su vocación y han demostrado lo capaces que son de movilizar el mundo a pesar de un contexto de pandemia, a pesar de un contexto de angustia. Los profesores han hecho esfuerzos maravillosos por llegar a cada una de las casas. Por lo tanto, no hay una estrategia única, porque la realidad de Chile geográfica y económica es muy, muy, muy distinta, es muy, muy diversa, lamentablemente. Pero cada comunidad ha hecho un esfuerzo por llegar, principalmente a través de las plataformas online. Como especialista en evaluación curricular, ¿qué piensas que deben ser los procedimientos para el próximo año? Porque todavía muchos estudiantes están con la dificultad de tener acceso a equipamientos, acceso a la educación, y el año está terminando. Mucho deberá ser hecho en el próximo año.
¿Qué piensas que puede ser hecho en relación al currículo para el próximo año a punto de minimizar el problema para los estudiantes? Ok, creo que la pandemia ha tensionado el paradigma del currículum y de evaluación. Creo que seguir insistiendo con un currículum que se ha comprobado que está muy fuera de contexto, muy amplio, muy grande, y todavía seguir evaluando, calificando con notas o con letras, no viene al caso. No podemos medir el aprendizaje solo a través de un número. Por lo tanto, la pandemia ha presionado al sistema educativo, yo creo que mundial, a cambiar las formas de evaluar y a cambiar las formas de entregar los contenidos, sino que nos tenemos que centrar en habilidades. Nos hemos dado cuenta en las habilidades sociales, en las habilidades emocionales, que están muy fuera del currículum escolar, al menos chileno. Me imagino que también el currículum mundial. Creo que la evaluación formativa es la clave. Muchos alumnos que estaban perdidos durante las clases presenciales, muchos alumnos que no trabajaban, que no rendían bien pruebas, en momentos de pandemia y volcándose a la evaluación formativa, se han vinculado de otra manera a la escuela, a través de lo que les importa, a través de lo que les hace sentido. Por lo tanto, esta pandemia, así como ha generado una brecha, también es una oportunidad para cambiar el paradigma educativo. Las escuelas han tenido esa autonomía para tender a que el 2021 debemos transitar a un modelo más disciplinar, de fusionar asignaturas, que seguir haciendo solo matemáticas, solo ciencias, solo historia, sino que articular a través de proyectos y la evaluación formativa a través del interés colectivo de los alumnos y el trabajo colaborativo. El profesor realmente debe ser el mediador más que el que entrega conceptos, y evaluar formativamente significa acompañar en el proceso a un alumno hasta lograr el objetivo, más que medirlo y calificarlo. Y eso se ha logrado a distancia, por lo tanto es la principal ganancia y el principal plus y el principal desafío para los meses y los años que vienen. Ese paradigma cambia, tiene que cambiar y está cambiando. Mario, un poquito acerca de lo que Marcela habló con respecto a la evaluación formativa, para la perspectiva de perceber de cómo profesores pueden hacer algo junto con los estudiantes para que lo que faça más sentido para los estudiantes esté no currículo en una necesidad acerca de un año tan distinto como de una pandemia. ¿Cómo está esta discusión en España? ¿Tú crees que esta cuestión de aprovechar una gran oportunidad en función de una crisis pandémica como esta es viable para la realidad española, para repensar cerca de currículo, cerca de la evaluación de los alumnos? Sí, creo que sería beneficioso pensar acerca de un cambio en el paradigma de la educación, no solo que implique un cambio de las formas en que se están impartiendo clases y se están evaluando los progresos que hacen los alumnos, pero también tiene que haber un cambio en el fondo de lo que se imparte, adaptado a las nuevas realidades en las que estamos viviendo, en donde, como bien decía Marcela, estamos viendo cómo, especialmente yo, que por ejemplo doy clases para niños de escuela primaria, en sus últimos años de escuela primaria, quinto y sexto grado, vemos que se hace imprescindible, de alguna manera, que los colegios, en la medida de lo posible, sigan sirviendo como un espacio de socialización dentro de esta edad temprana, que es importantísimo que los niños puedan conocer a sus pares, que puedan socializar entre ellos, pero también que puedan desarrollar nuevas habilidades que probablemente en el futuro las tecnologías van a absorber del mercado laboral y que van a ser un tipo de habilidades sociales, un tipo de habilidades y la generación del valor añadido en el mercado laboral. Por lo cual yo creo que sí que tiene que existir una adaptación del currículum y que sería una gran oportunidad y sin embargo, respondiendo a tu pregunta, ¿se está haciendo algo para captar, para aprovechar esta oportunidad en España a nivel educativo? Yo lo dudo y no lo veo así. De alguna manera,
por ejemplo, en el caso de Canarias, cerca de un 80% de los ingresos de las Islas Canarias depende del turismo. Y hay una presión enorme por parte de no solamente de los sectores económicos que reinan en las islas, pero también por parte de las mismas familias que necesitan volver a sus puestos de trabajo y necesitan volver a normalizar los vuelos, los tour operadores y toda la industria relacionada al turismo, porque las islas, en este caso, sobreviven a base de esta industria. Entonces, estamos en un dilema, en este caso particular, entre sopesar dos tensiones, una de la recuperación económica y otra de la recuperación sanitaria. Y en el medio de ellos están quedando atrapados los niños, que es un tema que realmente no se está atendiendo. Es decir, estamos dando prioridades y no estamos a otro tipo de cosas que ciertamente son muy urgentes, pero al mismo tiempo creo que va un poco en la línea de lo que decía Marcela, de que no nos estamos dando cuenta de que en medio de esta tragedia estamos dejando pasar una gran oportunidad de reflexión, de reacondicionamiento y de redireccionamiento de nuestras formas y fondos de enseñanza. Y por la presión que existe en otras áreas que no son menos importantes, pero creo que estamos opacando, esto es un tema que se está opacando al menos aquí en España y está siendo pasado por alto en alguna medida entre estas otras dos tensiones de recuperar la situación sanitaria en algunas comunidades, como lo decía anteriormente, y apuntar hacia la recuperación económica. Y detrás de eso estamos dejando una serie de temas que son precisos atender. Gracias, Mario. Amit, another question for you. In that way that Mario said about the big problem, the big economic problem, the big problem about the health, the sanitary conditions, which kind of skills do you think the students could develop for this next level? Which kind of skills? We talk a little bit more about social emotional skills, a little bit more about skills for the market, for the employment, for the work, but in that context, what kind of skills do you think this next generation could develop to survive to the next decade about these conditions, about education in the world, in specific in our country? I think that because they're at home and the routine is very boring, every day is kind of more of the same. So they need to learn how to manage them time, how to make a timetable to wake up in the morning, even if they don't have a class or they don't have anything specific to do, to get motivation from themselves, to put some goals, to learn how to learn just from reading books or from the internet or from any platform, because when they get to the market, they will need to do it. They need to know how to put a goal and to get to it. And what I see now, that many of the kids that they are not good at making timetable or making goals for themselves, they're just losing any motivation to do anything, even just wake up and turn on the computer and listen to the teacher. So that's one thing, and even more than that, they need to know to listen to themselves and to see what's make them feel good, even if it's friends or to do sport or to be with eating dinner with their family. Anything that will make them feel better, they need to know it and to put effort to make it happen. At this moment, we can talk about learned lessons about the pandemic. It's too early to talk about this. We are in the middle of the process, but you can talk something about the learned lessons on the last 6-7 months in your country. There is any learned lesson? From who? From students, from teachers, from yourself. What do you think are top three learned lessons on this 7 months of pandemic? The first thing I'm thinking about is the technology
cannot replace the personal interaction between students and students and teachers, because it just doesn't work the same. I think that's the main thing. When I was at the university, when I learned, I had a class that there was a question: what do you think? Do you think technology will replace teachers? And I said, of course, it must be, because it's the 21st century. It must be. And my professor said, I'm not sure. I said, I'm sure it will happen. And now I think he was right. It cannot be replaced, because now we can see how much the kids need it, the students. It's kind of funny, because when you talk to my students, they said, hey, we just want to go back to school. We want to see the teacher, we want to see the student, we want to be at the breaks and just see other people, just laugh, get mad, get bored, but with other people. Ok, thank you, Emmett. Marcela, una pregunta para usted a respecto de este asunto. ¿Hay condiciones de hablar sobre lecciones aprendidas en tu realidad, en tu contexto, en este momento de la pandemia, o todavía es temprano para hablar sobre lecciones aprendidas para los profesores y para qué piensas también para los estudiantes? Bueno, en educación lo único permanente es el cambio. La educación siempre está cambiando. Por lo tanto, siempre estamos aprendiendo a cómo llegar a nuestros alumnos. Pero esta pandemia nos empujó y es como que estás en un acantilado al borde de una piscina y tuviste que hacerlo y tuviste que aprender, y aquel profesor que no manejaba lo digital lo tuvo que aprender. Hubo mucha angustia, mucho miedo, también en términos emocionales. Por lo tanto, creo que siempre estuvimos aprendiendo, pero creo que yo veo todo esto como una oportunidad. Lo pasamos muy mal, lo hemos pasado muy mal, ha sido muy duro que la escuela física desaparezca, porque nosotros trabajamos en contextos sociales muy vulnerables, lo que significa que la escuela es el espacio de dignidad, es el espacio de justicia social, es el espacio donde almuerzan, donde socializan, donde reciben amor, donde tienen amigos, y ese espacio ha desaparecido y ha tenido que volcarse hacia lo digital. Entonces, lo que más se aprende es que efectivamente el trabajo en equipo y la visión compartida de lograr mejores y nuevas cosas ya no es solo rol del director, es rol de toda la comunidad, empoderar los liderazgos y comprender que de los procesos, como una pandemia o de las crisis, nos ayudamos entre todos para salir. Todos aportamos desde lo que sabemos hacer, buscamos lo mejor que tenemos dentro para entregar al servicio de. No podemos seguir pensando la educación estandarizada, en la escuela ideal, en la escuela que a mí me gustaría, en los profesores que a mí me gustaría. Esto ha mostrado lo mejor de los docentes, ha mostrado el esfuerzo de cada uno de los docentes y asistentes y acompañantes de la educación de decir que se puede. Yo soy muy apasionada y optimista de la vida, por lo tanto mi mensaje quizás puede sonar muy soñador, pero es lo que yo he visto en mi comunidad. La escuela pública ha estado a la misma altura que las escuelas privadas, con la mitad y el mínimo de recursos. Por lo tanto, siento que la pandemia nos empujó a hacer mejores espacios educativos, y las principales lecciones tienen que entender que la cultura colaborativa para la mejora es muy importante. Las personas son el centro de la mejora. Los que mueven la escuela somos las personas, no los manuales, no las leyes públicas, no la estandarización. Somos las personas las que movemos la escuela, y está en nosotros el poder también de poder cambiar y mejorar la vida de los niños, aunque sea a distancia. Los niños siguen siendo nuestros alumnos, los seguimos esperando con muchas ansias, pero cuando volvamos, no vamos a volver a las materias a estar 3-4 horas, vamos a volver a conversar, a jugar, a socializar, a contenernos, a abrazarnos, que ojalá se puede, a gritar de alegría y entender que efectivamente el currículum es vital para la vida, pero hay herramientas y aprendizajes emocionales que sí o sí deben volver y deben estar en el currículum.
me imagino mundial, pero específicamente en Chile. Y el aprendizaje, y vuelvo a insistir, el cambio siempre está en las escuelas, pero creo que lo más importante, el aprendizaje más importante es que siempre lo digo, es que no estamos solos, estamos entre todos para poder ayudarnos y ver una posibilidad en algo que fue muy triste, en algo que sigue siendo triste y que van a ocurrir más crisis, y las escuelas vamos a estar mejor preparadas para enfrentar. Ojalá no muy luego otra crisis, por favor, pero sí, en Chile también hay una crisis social muy potente. Se juntó la crisis social de octubre más la pandemia, entonces no hemos salido de una crisis y ya comenzamos otra, ahora viene un plebiscito, por lo tanto hay una situación de tensión en Chile. Nosotros ya veníamos con esta tensión, por lo tanto adelantarnos a esto y sacar lo mejor de nosotros y volcarnos como, no al precipicio, sino que ya no nos tiramos a un precipicio, a la piscina. Es un poquito más verde, más tierra y pasto, por así decirlo. Ya sabemos hacia dónde vamos y cómo vamos, y ha sido error y ensayo, ensayo y error, ensayo y error. Así se construyen las cosas, ensayo y error. Y creo que veo esto como una posibilidad de que va a mejorar, y sí ha mejorado la educación, por lo menos en la escuela pública, la que yo lidero. Gracias, Marcela. Muy importante essas palavras, la cultura colaborativa e as crises, atrás de la outra. Você comentou sobre a 15 de outubro, sobre a pandemia, sobre as questões sobre política. Nós vivemos em um mundo totalmente polarizado hoje em dia, com muitas correntes que são discordantes e sem uma possibilidade de diálogo. Eu vou trazer uma pergunta para Maio, com um pouco destas informações que Marcela trouxe para nossa conversa sobre a possibilidade, Mário, de la cultura colaborativa em um contexto tão politizado e polarizado. Como está esta realidade em Espanha? Você trabalha com refugiados, você trabalha com imigrantes. Nós sabemos o quanto uma pandemia pode ser utilizada para reduzir desigualdades ou aumentar as desigualdades. Como está esta situação e que piensas sobre isso em Espanha, neste contexto de la cultura colaborativa e la polarización política? Sí, definitivamente, sobre todo en Europa hay un clima de polarización que se está sintiendo desde hace años. Desde el 2015 ha venido en incremento y eso también ha sido una de las causas por las cuales las medidas, de lo que hablábamos antes, ciertas medidas que se tuvieron que haber tomado en su momento y que no se han tomado y que no parece que se vayan a tomar, están siendo bloqueadas por muchas veces intereses partidistas, intereses políticos y muchas otras veces por simplemente egos demasiado grandes de controlar. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que ha evidenciado la pandemia sobre las grandes desigualdades que que tenemos en nuestras sociedades, un poco el cambio que ha habido en que sí, ya conocíamos de la existencia de una brecha educacional interescolar, pero ahora vemos esta brecha también, como lo decían antes, al interior de las aulas. Pasó a ser no solo una desigualdad y una brecha interescolar, pero ahora es intraescolar. Que vemos una necesidad de adaptarnos a una realidad que muchas veces nos ha desbordado, que muchas veces no hemos tenido toda la información que hemos necesitado para poder adaptarnos a ella, y que muchas veces trabajamos bajo el umbral de la incertidumbre. Es decir, el último año escolar en España terminó, como en la mayoría del mundo, terminó con tropiezos, intentando sacar las clases como se pudiesen a través de los medios que se tuviesen. Y sucede aquí también el hecho de que muchos niños han quedado atrás. Incluso, como yo decía, yo trabajo en una escuela privada y dentro de una escuela privada también veo brechas importantes. Niños que a lo mejor en su casa solamente tienen un ordenador y los padres también están haciendo home office, entonces el niño no puede estudiar hasta que el padre ha terminado con su jornada laboral, que no pueden llegar a las clases, que a lo mejor son
¿Qué pasa con las familias en donde hay hermanos? ¿Cómo hacen para compartir los dispositivos electrónicos para el seguimiento de las clases? Entonces yo creo que eso ha demostrado que el aula y el colegio en general es un espacio irreemplazable para la socialización, para el libre desarrollo de las personalidades de los menores, y también para aprender esas cosas que la tecnología no va a poder reemplazar, que no está pudiendo reemplazar y que no lo va a poder hacer. Habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de relacionarse y de entender aquello que la inteligencia artificial nunca va a poder entender, aquello que es verdaderamente humano. Y lo que es verdaderamente humano se aprende conductualmente, se aprende por imitación, se aprende por razonamiento, se aprende de múltiples formas que hemos desarrollado como especie, y eso se hace a través del contacto, no a través de una pantalla. Y eso ha sido una de las demostraciones que nos ha dado muchas veces, en mi caso, que doy clases de inglés. Es imposible tú hablarle a alguien y que pueda entender perfectamente cuando le hablas acerca de fonética y fonología. Esto es muy difícil hacerlo a través de una pantalla. Que puedan entender la correcta posición de los órganos bucales para hacer la producción de un sonido, esto a través de una pantalla es imposible. Las cuestiones culturales, ¿no?, de la lenguaje. También, un poco para dirigirme a lo que me preguntabas también, yo también trabajo con refugiados y con personas migrantes, también con menores no acompañados. Durante la pandemia hemos visto que aquí en las islas la semana pasada fue una semana trágica. Hemos recibido a nivel comunitario más de 1.400 personas. La ruta canaria se está reactivando, y se está reactivando porque en el Mediterráneo, además de tener la presencia del Forex y otras fuerzas de seguridad que están evitando el paso de pateras y cayucos, las fronteras están cerradas, con lo cual la inmigración, las tasas de inmigración en el Mediterráneo se han visto no controladas ni tampoco disminuidas, pero sí se han ralentizado. Cosa que no está pasando en la ruta de Canarias, que se ha reabierto y no estaba reabierta desde hace muchos años. Tenemos embarcaciones que vienen cargadas mayoritariamente de hombres, pero vienen muchos menores no acompañados que llegan aquí, y muchos de ellos van a pasar años, meses o años, hasta que estos niños puedan ser ingresados a algún sistema educativo, hasta que puedan llegar a su lugar de destino, hasta que puedan salir de los centros de retenciones de menores o que puedan salir de los centros de acogida. Y esto es una realidad que cuando estamos aquí en Europa y nos damos cuenta de las grandes desigualdades que ahora tenemos, no solo entre escuelas públicas y privadas, pero que también tenemos al interior del aula. Y además tenemos esta otra realidad viniendo hacia nosotros que no para de llegar y que nos sigue demostrando: chicos, estamos yendo a clases, tenemos, aunque con dificultades, las capacidades de poder darle seguimiento a una educación que no es la ideal, no es la que preferiríamos tener, no es como la que teníamos antes del COVID, y tampoco probablemente lo vaya a volver a hacer. Pero es que hay una gran realidad que está fuera de Europa, fuera de Occidente, en países en vías de desarrollo, que está siendo completamente ignorada. Hay toda una generación de niños y niñas que necesita ser rescatados, no solo por las crisis y las guerras y las hambrunas, los desastres naturales que van a seguir azotando al mundo, pero además porque esta pandemia, como todas las pandemias, como todas las crisis económicas, a quien ha afectado más es a los más pobres, es a las mujeres, es a los refugiados, es a los migrantes, es a las personas que no pudieron tener la fortuna de acceder a los sistemas educativos y que hoy tienen esas posibilidades mucho más lejanas. Y no sería el caso si estuviese en Venezuela aún, pero desde aquí a España podría decir que los profesores, yo por ejemplo estoy participando en programas en los cuales intento llegar a personas que necesiten una mano, y esto es sumamente difícil hacerlo cuando los niños no tienen acceso a internet, como puede ser una realidad más generalizada en lugares como África o el sureste asiático, y allí creo que tiene que haber una colaboración y tiene que haber una transferencia de conocimientos en la cual, entendiendo las grandes diferencias en las que nos estamos adentrando, porque van a seguir creciendo estas brechas, en la medida de lo posible, quien tenga una hora extra para impartir una clase
en Nigeria, en Venezuela, en Laos, es importante que lo pueda hacer, y creo que eso va a ser necesario. Va a ser necesario porque muchos de estos países no van a poder salir tan airosos, o no están pudiendo salir tan airosos como lo está haciendo Occidente principalmente. Muchas gracias, Mario. Estas son informaciones muy importantes sobre el impacto de la pandemia, sobre todo por los países en vías de desarrollo, las comunidades de migrantes, negros, las mujeres, las poblaciones fragilizadas en el contexto socioeconómico. Muchas gracias por essas informações, e sobre este tipo de informação, eu vou empezar outras perguntas agora sobre o papel da cobertura de periodismo, a cobertura da mídia em los três países acá. Eu vou começar com Amit e já volto para você e Marcela. Amit, I'm gonna ask you one more question about the media coverage. Mario was talking about to us about the impact of the pandemic, the so much information that needed to be spread Mario was talking to us about the impact of the pandemic, and I'm gonna ask you a question about the media coverage in that context. What you feel, how do you see the media coverage about this topic of education on your country, and what you think should be done to make more efforts to show to the world the big problem in education and show to the world solutions in education about the media coverage? What do you think could be done even better? In the Israeli media, it's a lot about what's wrong about what's going on, and a lot of criticize the government. I think, and it's not enough about solutions. It's not about what should be done. It's like what bad. The government, the schools, the platforms, everything. It's more about that, and I think it should focus on the thing that, like, to show the schools or the cities or the places things are doing good or doing special effort that make difference in different places. I think that should be the focus. So to give some hope and to show that it could be done, and to be a bit more empathic to the situation. Like, it's hard for all of us, the students, the teacher, the government, and most of us do our best. So you cannot always say it's easy to say always what's bad and why it should be done differently, but that's not always the truth, and that's not always we as teachers we don't always know what to do, and because it's new for all of us, of course. So I think that's kind of it. What about the social media? Can you measure the level of disinformation in your country about the educational issues, or this is not a topic, this is not a problem that in the context of the education and the politics? It does. There is coverage of the educational, but I think it's more about politics, because there is a lot of issues of the Prime Minister of Israel that is supposed to get judged. So it's mostly about it, and the thing that the decision that the government or does not do. So I don't think it's so much. The education is in the news and in the media, but it's not so much, not enough. Not enough. Thank you, Amit. Marcela, yo voy a retornar para usted sobre este tópico que es la cobertura de la prensa. La cobertura de la prensa en respecto de la agenda de educación. ¿Qué puedes decir para nosotros sobre la cobertura de la prensa chilena, sobre los contextos de la educación en la pandemia? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas sobre la cobertura de nuestro trabajo as periodistas? Bueno, es muy parecida a la opinión de Amit. La cobertura periodística de educación ha estado volcada también a si se vuelve o no se vuelve a clases, porque el ministerio ha insistido mucho en
muy apurado. Ellos querían volver en mayo a clases, sabiendo que en mayo fue el pic a nivel nacional e incluso mundial para América Latina. Y toda la conversación ha estado enfocada en que si se vuelve, si no se vuelve, que por qué hay que volver, la tensión entre el colegio de profesores. Por lo tanto, yo hubiese aprovechado la oportunidad, como decía Namit, en generar espacios más educativos desde el periodismo, en generar espacios en los diarios, en los periódicos, en los canales de televisión abierta, en transformar la programación hacia material más educativo, más que solo hacia un proceso que fue un poco de farándula o un poco sensacionalista acerca de que si se debía volver, por qué no se debía volver, quién estaba de acuerdo. Yo creo que deberíamos haber aprovechado esos espacios y debemos aprovecharlos para haber entregado material educativo a nuestros alumnos a través, como insisto, del periódico, de las plataformas. Hay mucha información que se podría, por ejemplo, los canales de televisión nacional podrían haber pasado durante algunas horas material educativo o programas de televisión para niños, para estudiantes, para secundarios, universitarios. Siento que no hubo una intención más que también desde la crítica o más que desde el sensacionalismo de decir qué estaba bien o qué no estaba mal. Se podría haber aprovechado mucho mejor como un espacio donde el periodismo hubiese sido otro motor que hubiese empujado la educación, o hubiese sido otro sector que hubiese apoyado la educación a distancia. Creo que se perdió ahí una muy buena oportunidad. Gracias, Marcela. Yo voy a preguntar también para Mario sobre la cobertura de la prensa en España, en el contexto obviamente de política, pero también en el contexto de educación. ¿Cómo está la cobertura de la prensa en los principales medios españoles y qué piensas que podría ser un paso más importante para cualificar el debate en la prensa? Mario. Sí, como decía antes, yo creo que todo el tema educativo con las presiones que hay dentro de la opinión pública ha sido un tema pasado por alto, pero en grandes dimensiones. Yo por mis contactos con Latinoamérica conozco que hay países en donde, en el caso de México, donde se están emitiendo programas muy cortos y insuficientes, pero que se está haciendo esto a través de radios, a través de a través de los canales televisivos, se están impartiendo ciertas clases, ciertos materiales audiovisuales destinados a la educación. Y sin embargo, ahora que preguntas al respecto y que escucho a mis compañeros, es cierto que aquí en España no se ha tomado ninguna iniciativa en que, al menos no a nivel oficial y estatal. Sí es cierto que en algunos pueblos en los cuales existía alguna radio comunitaria, se ha utilizado eso para llegar a los hogares y impartir clases de alguna manera. Sin embargo, esto no ha sido, eso ha sido por iniciativa de comunidades autónomas, de provincias, de ayuntamientos o de las mismas escuelas o sectores educativos. No ha sido de ninguna manera un conjunto de medidas que se haya tomado, y a nivel comunicativo los medios de comunicación yo creo que están muy concentrados con las presiones económicas que existen y también con la polarización política, con los casos judiciales que no paran de aflorar, en casos de corrupción especialmente, que no paran de aflorar aquí en España, ahora también dentro de los partidos que están en el gobierno. Y con lo cual la atención mediática que ha tenido, pues sí, hubo su momento en que también se debatía si volvíamos a los colegios o no, pues las informaciones acerca, yo creo también durante un tiempo los medios fueron bastante utópicos, mostrando una realidad de cómo, cómo nos adaptamos, cómo de esto íbamos a salir más fuerte, cómo los profesores estaban haciendo esfuerzos y cómo los alumnos recibían, cómo las cosas cambiaban y seguían marchando de alguna manera, pero pero creo que las otras temáticas en las que hemos hablado, esas grandes brechas de desigualdad, esas grandes dificultades que tienen algunas familias, algunos niños, o incluso las dificultades que están sufriendo en mayor grado en otros lugares, eso ha sido un tema que no ha sido atendido con suficiencia, no se ha informado
con suficiencia, por ejemplo, acerca de las condiciones en que los menores no acompañados están llegando aquí y la imposibilidad de ellos de poder continuar con sus procesos de escolarización. Y de resto, yo creo que se ha tratado de mostrar una imagen en los medios de comunicación muy positiva, porque España necesita que la imagen que se emita hacia el exterior sea positiva, de que aquí todo anda bien, para que se vuelvan a abrir las fronteras y se vuelvan a restablecer las rutas que abastecen las arcas de España, que son principalmente el turismo, especialmente en Canarias. Claro, siendo España y Francia el primero y segundo destino turístico, nos vamos disputando el puesto cada año en número de migrantes. Muchas veces lo que se emite por los medios no es lo que se corresponde con la realidad, y estos temas que a lo mejor nos afectarían dando una imagen negativa, hemos intentado suplantarlos con las imágenes más positivas, que las hay, pero que las hemos un poco sobredimensionado para no tener que afrontarnos con nuestra propia realidad y con las realidades que tenemos a los lados. Gracias una vez más, Mario. Yo voy a aprovechar esta colaboración de tus palabras con Marcela sobre el papel también de los medios, la televisión. Yo voy a hacer una pregunta para Amit y después volvo para ustedes. Amit, do you think there is any possibility to look forward some coalitions between the private sector and the public sector? I think great crises like this one give some opportunity to make efforts in a coalition of some representative institutions of the society. Do you think there is any kind of model could be done to make more possible coalitions and cooperation between the private sector and the public sector in the educational fields? Do you think this is a possibility or not? Like you mean between companies, or? I think to support the career of the professors, to support the infrastructure of the schools, to support the cooperation about technology, to learning in home, or give support to the access to internet. We have much debate here in Brazil about possibilities and about the role of the state, of course. Do you think there is some kind of opportunities to make things together from now on? I think first, for as long as I understand, there is almost no cooperation between the private sector and the public sector in Israel. But I think it could help, of course, if it's to give equipment, if it's to help the teachers to understand the technology, if it's to help teachers that need students that need helps, and I think they can open the companies to show the students like things that they now, because they can't go to school, they can do other things because we are on online as anyway, so they can make tours in companies, they can make lectures, they can help to change the daily schedule for the students and to make it a bit more interesting, or just teach them new stuff. But for as long as I know, there is almost nothing of it in Israel. Thank you, Amit. Marcela, voy a volver con usted sobre este tópico de parcerias posibles para dar soporte a programas de desarrollo para carreras de profesores, programas de desarrollo para condiciones en escuelas. Nosotros acá en Brasil estamos viviendo muchos debates sobre el papel, el rol de grandes compañías para producción de máscaras, para producción de acceso a internet en las escuelas, para distribución de libros. ¿Tú piensas que hay posibilidad en Chile y en otros países de ampliar las parcerías para educación con cooperación de sectores privados y grandes compañías no refuerzo a políticas públicas o no? Yo creo que en Chile, al igual que en Brasil, existen varias compañías privadas que han transformado su producción
por ejemplo, en producir alcohol gel, mascarillas, entregar computadores y materiales educativos a los niños, pero ha sido algo que ha nacido de manera, por así, espontánea, no es una política pública siendo empresas privadas, pero siento que es una oportunidad y creo que la empresa, de las empresas es un rol, un deber social el apoyar a las instituciones públicas, sobre todo entregando insumos y mejorando las infraestructuras, entregando computadores, ya que el Estado no lo ha hecho, entregando planes de Internet. En Chile no se le ha entregado ningún plan de Internet a un profesor del Estado, lo ha tenido que hacer la escuela con sus recursos del Estado, eso sí, pero creo que es una oportunidad y hay algunas empresas que siempre lo han hecho, incluso hay empresas que son fundaciones y tienen a instituciones escolares a través no del sueldo de los profesores, sino que a través de los implementos. Pero creo que no se tiene que ver como caridad, no como ya ahora entrego computadores, listo, me voy, me delego de mi responsabilidad social y me olvido hasta la próxima crisis. Creo que tiene que ser una fusión. Tampoco yo vamos a satanizar en la empresa privada, no va a dejar de existir la empresa privada, pero sí tiene que volcarse hacia un rol más social de fusionarse con lo público y tener un rol social más activo que no sea entendido como caridad, sino que sea como un proceso sostenible en el tiempo de acompañar económicamente y de acompañar formativamente a los docentes. Hay instituciones privadas que generan impacto en la escuela y que hacen carrera de desarrollo profesional docente. Pero hay, y yo creo que es ahora también la oportunidad de visibilizar, mejorar esto y sostener esta alianza privada-pública para no solo mejorar la infraestructura, sino que para mejorar las capacidades de nuestros docentes y sus habilidades. Pero es una muy buena propuesta cuando el Estado no es capaz de sostener estos procesos, para que no siga aumentando la brecha todavía. Mario, ¿cree que es posible entonces ampliar algunas posibilidades de alianzas público-privadas con respecto al desarrollo de profesionales de educación, al desarrollo de estructuras de educación con algunas oportunidades? Nosotros estamos viviendo una época que esta generación es muy actuante sobre el papel de las grandes empresas, cobra bastante para una justicia social, en empresas sustentables, con diversidad en sus cuadros. ¿Tú crees que este tipo de alianza entre el sector privado y público en la agenda de la educación en España tiene oportunidades con respecto a todo lo que nosotros hablamos en esa conversa? Sí, sí, creo que en Europa en general ahí se está produciendo ese tipo de colaboración, no al nivel que sería el ideal nuevamente, pero sí, yo creo que ha habido una ola de solidaridad para poder avanzar en ciertos temas, y si puede existir una alianza entre el sector privado y el público, yo creo que es una necesidad. Los grandes avances tecnológicos y que han requerido grandes financiaciones han sido, digamos, el Internet, el GPS, la pantalla táctil, son todos avances que se han producido desde una alianza entre la financiación pública y la iniciativa privada. Lo uno sin lo otro probablemente no vaya a dar buenos resultados. Por ejemplo, en España yo creo que es una necesidad imperante que las grandes compañías de telecomunicaciones, en especial Telefónica, que es la que tiene las prioridades en cuanto a las conectividades de fibra óptica y demás, que se aboquen a hacer España, la totalidad del territorio español, un lugar donde exista conectividad a Internet. Esto no ha sucedido todavía y yo creo que eso es un tema que, por ejemplo, claro, cuando hablamos de responsabilidad social, en el caso de España, por ejemplo, yo vería algo contradictorio pedirle a Mancio Ortega que se vaya a dar una clase a un colegio a dar clases. Pero lo que sí veo coherente es que nosotros exijamos a las compañías que tienen un rol fundamental dentro de lo que está sucediendo. En este caso, en España sería Telefónica, sería Vodafone, sería la compañía de Orange. Hay muchas multinacionales muy grandes que tendrían una responsabilidad de poder, a partir de los beneficios que han podido generar en Europa,
darle conectividad a todo el territorio español y a todo el territorio europeo para que no quede ningún niño sin poder conectarse a Internet. Claro, esto siendo una iniciativa privada, son cuestiones que quedan a ver, que quedan muchas veces por algún acuerdo o algún interés. Yo sí creo que, por ejemplo, a nivel europeo es necesario que empecemos por allí. Por ejemplo, lo veo como uno de los ejemplos más cercanos a nivel europeo de que si estamos pensando que la educación a distancia ha venido para quedarse, aunque sea de una manera parcial, porque así parece que va a ser, pues que exijamos a las grandes transnacionales que cumplan con su cuota de responsabilidad social y aporten aquello en lo que se han especializado y aquello en lo que han podido generar beneficios, pues que eso se vea retribuido no en un servicio social, sino en un aporte social que pueda aprovechar la sociedad en general y que luego seguramente eso le va a retribuir en mejores beneficios y mayores beneficios a estas mismas empresas, redundando entonces en un beneficio para la sociedad, el sistema público y el privado. Ok, gracias, Mario. We are gonna have some few more minutes here, 10 minutes to close our session. I'm gonna ask you guys one last question to each other. Yo voy a preguntar una última cosa para cada uno de ustedes. Yo voy a empezar con Amit. Amit, one last message could you brought to us about this conversation and about the future of the education in your country? Could you bring to us one last message? Thank you so much for being with us in this meeting. I think that we must remember that there will be influence with the education and like the knowledge and the emotional situation of the students of today, and we cannot know yet how it will affect them in 1 year, 5 years, or 10 years from now, but it will definitely make some change. Thank you very much, Amit Gorin, for being with us. I see you later in another opportunity. Thank you very much. Thank you for inviting me. Marcela, una última mensaje para nuestra audiencia acá sobre el contexto de la pandemia, sobre los próximos pasos en la educación en Chile y también en el mundo todo. ¿Qué puede decir para nosotros para tener un mensaje al final de esta conversa? Muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes. Creo que lo mencioné anteriormente que esta pandemia y esta crisis social ha tensionado todo el sistema educativo de Chile, ha tensionado un sistema educativo muy antiguo, arcaico, desconectado de las emociones y de las nuevas habilidades de los procesos de globalización. Por lo tanto, vamos a tener que el gran desafío es hacernos cargo. No podemos hacer como que si la pandemia va a pasar o la crisis en algún momento va a aquietar un poco, seguir haciendo lo mismo, seguir teniendo 45 alumnos mirando un pizarrón, seguir pasando un currículum de 10 horas a la semana en lenguaje. El currículum, las formas de enseñar, las formas de aprender han transitado, han cambiado para quedarse. Hay que empezar a oficializarlas. Creo que el ministerio aún no se ha dado cuenta de eso, quizás por la premura, por la misma presión de sacar un sistema educativo. Pero eso mismo ha ayudado, ha dado autonomía a las escuelas para hacer sus propias transformaciones. De cierta manera, una cierta independencia, donde estas orientaciones han permitido a las escuelas volcarse a sus propios programas, a sus propios sistemas de evaluación. Por lo tanto, está el gran desafío de entre todos volver a co-construir un nuevo paradigma. No se va a hacer de un día para otro, va a tomar años, pero no podemos pretender que el próximo año vamos a seguir haciendo las 40 horas de lenguaje, matemática, ciencia, dejando de lado la educación emocional. Aquí, Amit lo decía, hay que hacerse cargo de que no va a ser visible ahora, va a ser visible en varios años, de socializar, de entender y enseñar a los alumnos, ¿cierto?,
sobre todo en una sociedad tan consumista y egoísta, de que el trabajo en conjunto y colaborativo es lo que nos ha permitido salir de las crisis y de la pandemia. Hay una gran deuda con el desarrollo sustentable, con el desarrollo de la economía, con el desarrollo de aprender de tener una buena economía también desde niños, a la ecología. Hay muchas cosas que de la escuela que se siguen enseñando que están muy, muy, muy desvinculadas de la realidad. Y creo que esto nos dio una cachetada, por así decirlo, en la cara, de decir, yo me sentía así tocada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás liderando? ¿Cómo no te diste cuenta antes de que esto no estaba bien? Es como que te hubiesen zamarreado, te hubiesen dicho, tú eres líder, ¿cómo no pudiste ver esto un poco antes? Y creo que esa es la gran tensión, es la gran deuda, y tenemos de 100%, creo que las escuelas hemos avanzado el cerco un 30%. Y de aquí en adelante esa tensión nos va a empujar y va a tensionar al ministerio a generar otras propuestas, a ir cambiando el currículum, a ajustándolo a las realidades y a las necesidades de nuestros estudiantes. Y el primer desafío es que cuando los estudiantes vuelvan físicamente a la escuela, deben existir muchos espacios de recreación, muchos espacios de juego, muchos espacios de expresión artística, muchos espacios de expresión. No necesitamos volver a estar encerrados entre cuatro paredes. Necesitamos más deporte, más educación artística y más educación emocional, y por sobre todo necesitamos volver a abrazarnos. Yo le voy a dar un abrazo a cada uno que entre los 677 alumnos que tengo. Los voy a apretar a todos. Nosotros sentimos a falta del abrazo, né, Marcela? Muchas gracias por sus consideraciones en una sesión tan cualificada como esta. Yo creo que es como tú hablado, una cacetada en la cara del mundo es una oportunidad de transformación. Muchas gracias por estas consideraciones. Mario, sus palabras finales, ¿qué mensaje gustaría de traer para el público que estás veniendo a la sesión? Por favor. Sin la solidaridad no vamos a salir de esto, y esto es un problema global que va a requerir una solución global. No podemos pensar que porque en Occidente o en algún otro lugar consigamos una vacuna, vamos a poder salvarnos nosotros y olvidarnos del 40%, ni nos vamos a poder olvidar de las grandes mayorías y de las grandes desigualdades que existen, porque la pandemia nos ha demostrado el grado de interconectividad al que estamos sometidos en este mundo globalizado de hoy. Nos ha demostrado que las cadenas de chain supplies, las cadenas de... ¿Me tenéis que ayudar allí, José, con la traducción? ¿La cadencia de qué? De chain supplies. Suprimentos. Las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro se van a encarecer si nos olvidamos de alguna parte del mundo. Los costos y el mercado laboral se va a ver afectado en un lugar u otro si no restablecemos mínimos niveles de solidaridad que nos permitan a todos salir de un problema global con una solución global. De otra manera no va a suceder, y no nos olvidemos nunca que en toda crisis económica y en toda pandemia son las mujeres, son los refugiados, son las personas racializadas, son las minorías étnicas las que más sufren, las que más se ven afectadas, y que desde cada espacio donde estemos nosotros, si es de fortuna y de buenaventuranza, poder tender una mano amiga, porque hoy en día es más necesario que nunca. Muchas gracias, Mario. Hay que hacer un compromiso global con el enfrentamiento de la pobreza, de las cuestiones estructurantes para las minorías. Usted está correctísimo. Una crisis como esta simplesmente nos coloca de frente a una gran oportunidad de reducir el impacto de las desigualdades. Y la zona de conforto, no hacer nada, es un grande problema. Mario, muchas gracias por sus consideraciones. Marcela, muchas gracias por estar conosco. Perdón por mi portuñol, que es belísimo. Yo creo que ahorita la traducción, la Mario va a estar legenda, de acuerdo conmigo.
Es bueno, se lo he es dicho. súper bueno. Ustedes son tan amables, tan amables. Muchas gracias por la Ya se lo he consideración. dicho antes de que comenzáramos que su español ¿Cierto? está Que es súper espléndido, bueno el no tiene español. ningún problema. Le estás ganando a Antonio, Tanto- si está escuchando a Antonio. Antonio, ponte las pilas porque José es muy bueno su portuñol. Okay. Tanto el inglés como el español están muy bien, José. Sí. Thank you. Amit, thank you very much for your kindness to be here with us, and sorry about my English, and I hope see you soon in another great opportunity to debate about the educational agenda, okay? Thank you very much as well. Muchas gracias. Chao, Ok, que estén Amit. muy bien. Thank you. Adiós, Pessoal, gracias. para vocês que estão acompanhando essa sessão da GEDUCA, eu agradeço a todos e todas pela participação, estimulo que vocês procurem por outros conteúdos do Congresso, do 4º Congresso Internacional da GEDUCA, nas redes sociais, nos perfis oficiais da GEDUCA, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Bye, bye. Adiós. Bye. Chao.